Bien, vamos a hablar del hardware, que es el conjunto de los elementos, de los circuitos, de los componentes que tiene un ordenador dentro. Pero primero vamos a ver a qué llamamos ordenador. Bueno, pues a cualquiera de estas cosas que tenemos aquí. Al ordenador tradicional, estos son ofertas de las que aparecen en internet, ¿no? El sobremesa que tenemos en una oficina, en un despacho, al portátil que llevamos para acá y para allá. Los más pequeños le llamamos notebooks. Bien, también es un ordenador, un smartphone, que sirve para llamar, pero que sobre todo es un ordenador. Entre las muchas cosas que puede hacer es la de llamar por teléfono. Pero es un ordenador de bolsillo, igual que la tablet, otro ordenador portátil, móvil. Todos ellos tienen unos elementos básicos en común, que son los que vamos a comentar. Veamos, ¿cuáles son esos elementos básicos? Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer una comparación con el cuerpo humano. Tenemos aquí la cabeza, el tronco, las extremidades. Bueno, y dentro del cuerpo humano lo fundamental es el cerebro. El cerebro tiene que funcionar bien para que el cuerpo humano funcione bien. Ese es el cerebro. Vale. ¿Cuál es el cerebro del ordenador? Bueno, al cerebro del ordenador le vamos a llamar CPU. Central Process Unit. Unidad central de proceso, que es la que se ocupa de ejecutar las aplicaciones, los programas. Bueno, ¿de qué está hecha la CPU? Pues está hecho del microprocesador. El procesador es el que procesa las instrucciones, el que las ejecuta. ¿Por qué le llamamos micro? Bueno, pues porque hace ya muchos años los procesadores empezaron a hacer cada vez más pequeñitos. Y llega un momento que son pequeñísimos, micro. Eso significa micro. Micro lo escribimos con la letra griega mu, que significa micro. Bueno, pues, ¿qué tiene dentro un microprocesador? Un microprocesador tiene dos partes. El circuito está dividido en dos elementos. La ALU, Arithmetic Logic Unit, que es la que ejecuta los cálculos, las decisiones, las sumas, restas, multiplicaciones, las comparaciones. Esa es la ALU. Y la CEU, Control Unit, unidad de control, que es la que le va diciendo a la ALU qué instrucción tiene que ejecutar en cada momento, dónde están los datos que necesita, dónde pone los resultados, etc. Bueno, pues todo eso es el microprocesador. ¿Dónde están almacenadas las instrucciones? Pues en la memoria central. En la memoria central se va copiando los programas que hay que ejecutar en cada momento y se van almacenando los datos. Bien, una memoria central de un ordenador tiene dos partes. Lo que llamamos ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura, que se la fabrica la graba el fabricante para que el ordenador contenga los datos que necesite para funcionar y no se puede cambiar su contenido, viene de fábrica. Si se va la luz no se borra. Y luego tenemos la RAM, que es la que a nosotros nos interesa y que cuanto más grande sea, más rápido va a funcionar el ordenador. RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, porque podemos leer el contenido de forma aleatoria, desordenada. No hace falta leer de la primera a la última casilla en orden. Bueno, pues todo esto es la CPU, la unidad central de proceso, ¿vale? ¿Qué más hay dentro de un ordenador? Los periféricos. Los periféricos están en la periferia del ordenador. ¿Para qué sirven? Para que el ordenador se comunique con el exterior. Por ejemplo, en un cuerpo humano tenemos sensores como la vista, el oído, por los que entra información, y actuadores por los que sale información o actuamos sobre el exterior. Por ejemplo, la voz, o por la que sacamos información, o las manos para actuar, ¿no? Bueno, pues esos sensores, esos actuadores en un ordenador se llaman periféricos, porque están en la periferia, no es el núcleo. El núcleo es lo que hemos comentado hasta ahora. Ahora viene lo que no es esencial, que puede llevar un ordenador, un modelo en concreto o no. Bueno, periféricos tenemos de tres tipos. De entrada o input y de input. Periféricos por los que entra información en el ordenador, como puede ser un micrófono, un teclado. Tenemos periféricos de salida, por los que sale información del ordenador, o de output. Por ejemplo, una pantalla,
una impresora, por ahí sacamos la información. Y luego tenemos periféricos de entrada y salida, por los que entra o sale información. Input, output. Por ejemplo, una pantalla táctil de un móvil. Por la pantalla sale información y a la vez yo toco para introducir información. Bien, ¿qué más tenemos en un ordenador? Pues la memoria de almacenamiento masivo, memoria masiva, voy a poner masiva porque es enorme, cabe mucha información. A ver, en la memoria RAM cabe poquito lo que se está ejecutando en ese momento, pero ¿dónde están guardadas las otras aplicaciones, los otros programas, los otros archivos, datos, fotos, vídeos que tengo que almacenar para cuando los necesite? Pues eso está en el disco duro. Un ordenador de este tipo lleva un disco duro de una capacidad a lo mejor de 1 terabyte, que equivale a 1000 gigabytes. Uno de estos pues lleva a lo mejor uno de medio terabyte, de 500 gigabytes. Y ese tipo de disco duro aquí no cabe. Así que estas tabletas o móviles, en vez de tipo duro, de disco duro, llevan una memoria interna donde caben a lo mejor pues 8 gigas, 16 gigas, 36 gigabytes. Son más pequeños, pero bueno, para el funcionamiento son suficientes. Por eso cuando necesitamos mucha potencia necesitamos un ordenador de este tipo. Hay ordenadores más grandes que este, por supuesto, que son los que se usan en las fábricas, en los centros de investigación, ordenadores más potentes, ¿no? Bueno, pues en la memoria masiva tenemos, como decimos, dos tipos. Lo que es disco duro, que hay quien le llama también a esto un periférico de entrada-salida, porque no es parte de disco duro. A ver, ahí me he confundido, he puesto, eso parece una A, lo voy a borrar. Disco duro. Y luego tenemos también la memoria interna, que le llaman en las ofertas de los ordenadores, de tabletas y tal, se ve memoria interna. Se refiere a la que sustituye al disco duro, cuando no cabe un disco duro. Bien, ¿qué más podemos comentar del hardware? Bueno, aquí en los datos se ve, por ejemplo, este modelo que tiene una memoria RAM de 4 GB. Eso es lo mínimo para un portátil o un sobremesa. Estos de aquí sí los podemos encontrar con solamente 1 GB, medio giga, igual que una tableta, pero cuanto menos RAM, más lento va a funcionar el ordenador. 4 GB está bien actualmente. Bueno, esa es la RAM de 4 GB. Aquí dice que el disco duro de este es de 750 GB, no llega a 1 tera. Y luego por aquí Intel Core i7. Bueno, Intel es el fabricante de microprocesadores más conocidos que hay, pero hay otros como AMD y muchos otros. Core se refiere a núcleo. ¿A qué se refiere esto de quad core? Se ve dual core, quad core. Bueno, esos son los núcleos del microprocesador. Podríamos hacer una similitud con un cerebro humano, por ejemplo. En un cerebro humano tenemos dos lóbulos que se encargan de repartirse el trabajo, los dos lóbulos cerebrales. Podríamos decir que nuestro cerebro es de dos lóbulos o núcleos. Bueno, pues también tenemos microprocesadores de dos núcleos, de 4 núcleos que se reparten el trabajo. Eso es lo que le llamamos un microprocesador de 2 núcleos o de 4 núcleos, etcétera. Bien, y aquí acaba esta introducción a lo que es el hardware del ordenador. Hay gente que le llama también arquitectura, porque se explica cómo está construido ese ordenador. Esto es una explicación de tecnodiversidad para el IES Santiago Apóstol.